Bueno, ahí va. Bueno, continuamos. Entonces, los cortes y las formas que tenemos, las rayas, corresponden al material. Las secciones o cortes parciales dependerán donde nosotros no podemos representar exactamente y con aristas ocultas no podemos acotar, entonces hacemos una vista de sección o unos cortes, ¿sí? Para que se entienda mejor la figura. Como en este caso, una vista superior no nos daría la facilidad, una vista de sección, un corte, sí nos deja apreciar los detalles que tiene. Listo, vámonos a la parte de acotación, que es lo que tenemos que ver hoy. Ya. La acotación, nosotros tenemos algunas reglas principales que tenemos que tomar en cuenta para hacer una buena acotación. La primera, todas las dimensiones necesarias para definir el lado final de la pieza representada deben aparecer una sola vez, acuérdense. Entonces, la cota, como ya les había hecho algunas correcciones en la clase anterior, la cota que ustedes colocan tiene que aparecer una sola vez. Vamos a ver la misma en la vista frontal, en la vista superior, pero acotamos una sola vez. Y tenemos que acotar todas las dimensiones para definir la pieza. Todas las cotas que necesitamos tenemos que colocarlas. ¿Sí? Nos dice acá, las dimensiones deben indicarse en la vista que se muestre más claramente. Entonces, en la vista que se muestre más claramente. Ahí tienen que acotar, en la que ustedes vean mejor a qué hace referencia la cota. Las dimensiones en un dibujo deben indicarse en la misma unidad. Ya, aquí. Si nosotros vamos a trabajar en milímetros, todo en milímetros. En caso de que ustedes apliquen una medida diferente, por ejemplo, estamos haciendo un ensamblaje de varias piezas y a la final nosotros colocamos, como les digo, pernos en pulgadas. Entonces de eso acotaremos y especificaremos que son pulgadas. Todo lo demás está maquinado en milímetros. Lo que esté en otras unidades, acotamos. Colocamos ahí en el detalle. Dice, debe emplearse el número mínimo necesario de dimensiones para definir el estado final de la pieza. Sin embargo, pueden hacerse excepciones, ¿sí? Número mínimo necesario de las dimensiones. Entonces, colocar solo las cotas necesarias, ¿sí? Nos dice que hay dos excepciones. Dice que cuando es necesario indicar etapas intermedias de un proceso de producción, entonces ahí se acotará y se indicará con una nota qué medidas tiene que alcanzar. Por ejemplo, en un roscado, de qué diámetro tiene que dejar, de qué distancia. Y sobre esas medidas también acotaremos la rosca. Entonces, estamos cumpliendo con esta condición, ¿sí? Dice cuando se requiere indicar dimensiones auxiliares que no sean esenciales para la definición de la pieza. Eviten la necesidad de realizar cálculos. Por ejemplo, vamos acá, aquí abajito donde está este gráfico. Nos dice que colocaremos todas las cotas para que la persona no esté restando o sumando. En este caso, colocamos la distancia total de este perno. La distancia total. Esa sería una cota auxiliar, porque cada sección ya va a estar acotada. Entonces, si yo sumo esta cota, más esta de aquí, más esta sección de acá, la de acá y la de acá, perdón, esta no, la de acá, nosotros tendremos esta cota auxiliar. Entonces, para no estar que la persona o en el taller estar nosotros sumando, a ver, esto es 20 más 5 más 15 y así. Entonces nosotros utilizamos esta cota auxiliar y en función de esta cota auxiliar compramos hasta el material en bruto, digamos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces acotar lo que necesitamos para evitar que el operador, el trabajador o el plano
tenga que interpretarse mediante sumas restas, ¿sí? Entonces nos dice, eviten la necesidad de hacer cálculos. Listo. Y nos dice, las dimensiones auxiliares no llevan indicación de tolerancia. Ya no llevan indicación de tolerancia. Y en los casos que se aplican tolerancias generales, las dimensiones auxiliares deben escribirse entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, importante esto. Deben escribirse entre paréntesis. Inge, una pregunta. Entonces, en las auxiliares, ¿toca poner la tolerancia en paréntesis o toda la medida en paréntesis? Toda la medida en paréntesis. No llevan tolerancias. Sí, entonces esas no vamos a colocar tolerancias, solo vamos a colocar la medida. Sí, entonces las tolerancias ya vendrán implícitas, por ejemplo, aquí tolerancia para el diámetro, tolerancia para el roscado, tal vez acá. Eso podríamos poner tolerancias, pero tolerancia sobre esa, agregarle otra tolerancia acá, es como que redundante, no podríamos. ¿Sí? Entonces, como vimos aquí, las dimensiones, las cotas se dividen en dos, las funcionales y las auxiliares. Las auxiliares entre paréntesis, sin tolerancias, las funcionales bien especificadas, que no tenga que el operador estar haciendo sumas, restas, acotar en la mejor vista posible, todas las que nos dice acá arriba, ¿no? Entonces vamos de nuevo, pensemos. Todas las dimensiones necesarias, colocarlas una sola vez, que se puedan identificar en la vista que mejor se les vea. Todas tienen que estar en la misma unidad, puede ser milímetros o todo en pulgadas. Si es que pongo en otra unidad, tengo que indicar el número mínimo necesario de cuotas, a excepción cuando tengamos procesos en medio de un sistema de producción, como las distancias de roscado y cosas como tal. O cuando sirvan para evitar que que realice cálculos. Las cotas auxiliares no llevan indicaciones de tolerancia y deben escribirse entre paréntesis. Todas estas cosas hay que tomar en cuenta para la acotación. Sigamos. Las dimensiones funcionales, dice, son esenciales para la función de la pieza representada. Deben estar indicadas explícitamente en el dibujo y no deben ser deducidas, ¿sí? Entonces, medidas funcionales. Vamos a ver, en este caso, ¿qué función cumple esto? Digamos, aquí funciona como pasador, acá está sujetando ya mediante la rosca. Entonces, las dimensiones funcionales son las que interactúan con otras piezas y son esenciales para que esto se pueda ensamblar. Sí, entonces, aquí, por ejemplo, el roscado, de ley tengo que acotarlo bien. Acá el diámetro de acá es una cota funcional, de ley tengo que acotarle para que no sean deducidas, o sea, que el operador esté pensando, ¿y ahora cuánto le mando? ¿Cuánto es el taladrado acá o cuánto es este diámetro? No. Sí, junto, ver figura 72, esta es, listo. Dice, las dimensiones no funcionales deben ser localizadas de manera más conveniente para la producción o de inspección. Entonces, cotas de inspección. Debe especificarse tolerancias para las dimensiones, para todas las dimensiones que afectan la funcionalidad. Entonces, aquí resaltemos tolerancias y funcionalidad para acordarnos. ¿Sí? Entonces, especificar las tolerancias principalmente en todas las cotas que son de funcionalidad. En este caso, el roscado, longitud de la rosca, tal vez este diámetro de pasador. Esas son las que le dan funcionalidad, esas de ley tienen que estar indicados sus tolerancias. Deben emplearse dimensiones normalizadas en todos los casos que sea posible. Aquí la palabra clave es normalizadas, que nos quiere decir que mediante
la normativa pueden ser compradas, digámoslo así. Lo que son pernos, pasadores, esos vienen ya normalizados por normativa. Si vamos a pasar, ejemplo, una rosca M20, el diámetro del material tiene que estar, por ejemplo, de 22 milímetros. Entonces esos ejemplos, utilizar dimensiones normalizadas. Si es que pongo un perno, poner ahí el nombre detallado del perno, con todas las características según la norma. Sí. Listo. Para la parte de acotación, nosotros tenemos cómo está conformada la cota. Entonces, y de acuerdo a esto, la ubicación. Las cotas tienen sus partes que son línea de cota, línea auxiliar, flecha, valor nominal, tolerancia dimensional. ¿Sí? Entonces, en este caso, línea de cota, esta de acá, línea auxiliar de cota, tendremos estas que ayudan a remarcar hasta dónde está la cota, flecha de cota, la flecha ahí remarcada, el valor nominal de la cota, lo que falta aquí es indicar la tolerancia. ¿Sí? En este caso, vemos algunos casos de cómo se debería acotar. Como estas son algunas características que el programa vota por defecto, entonces no nos vamos a, digamos, a preocupar tanto en estar corrigiendo estas cosas. Esto más se necesitaba corregir o detallar bien en lo que es AutoCAD. En Solid, un poco con la cota inteligente, ya cumple con esta normativa. ¿Sí? Listo. Entonces podemos ir acotando, realizando la figura. Miren, acá hay una vista de sección. Ya sabemos que este puede ser un acero o una fundición gris, de acuerdo a las rayas que tiene. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? En lo posible se evitarán acotaciones en zonas angulares a 30 grados, porque no se distingue, ¿no es cierto? En este caso, aquí está el ejemplo. Evitar esa acotación. Si es por fuera, estaríamos bien, ¿sí? Evitar la acotación por dentro en espacios donde prácticamente no se pueda interpretar la cota. Las líneas de cota deben ubicarse fuera de los contornos de los dibujos. Tomarán en cuenta estas reglas, a menos que no sea posible. ¿Sí? Listo. Ya, las líneas auxiliares de cota son estas de acá. Entonces, estas líneas, cuando ya no podemos colocar directamente dentro de las aristas, surgen estas líneas auxiliares para la acotación. Ya, esta parte de acá nos dice, cuando las líneas auxiliares se refieren a los puntos de intersección, en este caso esta esquina, dice se extiende la cota más allá de estos. Sí, en estos casos podemos ver que esto, el programa, el SolidWorks, automático ya ayuda a realizar. Sí, pero tenemos nosotros que saber dónde y cómo colocar. Dice, las líneas de ejes y aristas de una pieza pueden emplearse como líneas auxiliares. Las líneas de ejes pueden prolongarse en caso de que fuera contornos de la pieza. Listo. Entonces, aquí he utilizado las líneas de ejes como que fueran parte de la acotación para indicar las dimensiones donde se encuentran realizadas estas perforaciones. Acá, algunas de estas reglas yo ya les había indicado en algunos de los ejemplos que ustedes estuvieron haciendo la clase anterior, que avanzamos hasta el taller 4. Entonces, en estos casos, yo ya les había dado algunas de las indicaciones. Dice, deben evitar cruzarse entre líneas, por ejemplo, aquí. Eso debe evitar cruzarse entre líneas. Acá estaría bien esta cota. No interfiere con esta estaría mal aquí.
porque está atravesándose entre líneas. ¿Sí? En ese caso, para que no se crucen, no interfieran con otras cotas, la última opción es colocarla dentro del dibujo, dependiendo si hay o no hay espacio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Inge, eso de las líneas que lo que dijo recién, eso no lo entendí muy bien, Inge. No tienen que cruzarse las cotas, voy a ampliar la imagen. Ya, entonces en este caso, estas líneas no tienen que entrecruzarse con esta de acá. Sí, esto estaría mal. Se están entrecruzando entre cotas. Entonces esta línea está cortando mis cotas de acá o viceversa. Eso no tiene que pasar. Estas cotas estarían bien. 30, 40, 48, no se entrecruzan entre sí. Sí, no tienen cruce de líneas, no tienen que cruzarse las líneas auxiliares de la cota. Listo. Si en un dibujo se destacan aristas o contornos de una pieza con líneas continua gruesa, las líneas auxiliares de cota se trazarán desde las aristas exteriores para las medidas exteriores y de aristas interiores para las medidas interiores. En este caso, el ejemplo que mejor representa podría ser este de acá. Una cota exterior, colocarla en la parte de fuera, y una cota interior, colocarla dentro del área del dibujo, ¿sí? Tratando de obtener mejor apreciación de las cotas, de la ubicación de las cotas. Cotas internas, nos dice cotas internas colocar dentro, cotas externas colocar fuera. Si se traza una línea de cota entre aristas gruesas, debe dejarse un espacio libre entre estas para la flecha. De igual modo, se procederá para la cotación de planchas finas, cuya sección representa ennegrecida. ¿Sí? Vamos a ver aquí el ejemplo. Entonces, nosotros aquí vemos que las cotas internas hacia adentro, externas hacia afuera, evitar esto, evitar que se crucen. En este caso aquí tiene una línea auxiliar para evitar eso. Ya, las flechas de cota, estas son las dimensiones. Señalarán con flechas las mismas que están formadas por un triángulo isósceles negro, cuya relación entre base y altura es 1:4. Es decir, si esto mide 1 milímetro, esto mide 4. Si esto mide 2, esto mide 8. El tamaño de las flechas es proporcional al espesor de las líneas del dibujo y las flechas de la cota deben situarse entre las aristas de las piezas, ¿sí? Como en este caso, indicar preferible hacia afuera, ¿sí? Las líneas de cota para radios llevan solo una flecha de cota, eso ya hemos visto. Valor nominal de la cota debe expresarse en milímetros, en cuyo caso no es necesario escribir milímetros, ¿sí? No es necesario escribir milímetros, se sobreentiende que el sistema de unidades es milimétrico. Si es que son otras unidades, ya nos decía arriba, tenemos que indicarlas, ¿sí? Igual utilizar, acá nos dice utilizar números normalizados. Estos deben ser en lo posible no menores a 3.5 milímetros, debiendo mantenerse el mismo tamaño dentro del dibujo. Se recomienda una investigación que cuando existe más de 4 dígitos, a la derecha de la coma se separa por un espacio libre. Cada 3 dígitos. Igual esta parte, el programa un poco ya reconoce de forma automática. Ya, esta es otra de las reglas que yo les decía. El número tiene que estar
centrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este 50 estuviera por acá, esta cota está mal, ¿sí? El 50 está en el centro, esto está bien. No tienen que estar cruzados por otras líneas. Otra vez repite. No deben ser separados o cruzados por otras líneas. Preferiblemente en medio. Sí, son algunas de las características. En casos de que tengamos superposición de cotas, es decir, que nos vaya a dar que vayan a estar entrecruzadas las cotas, utilizamos otro tipo, en lo preferible, otro tipo de cotas o colocarlas en otra de las vistas. Listo. ¿Qué nos dice acá? Para facilitar la lectura de los números y datos de la cota, deben anotarse de modo que sean legibles desde abajo o desde la derecha del dibujo. Entonces, yo tengo la hoja vertical. ¿Puedo leer las cotas? Está bien. Giro hacia la derecha. ¿Puedo ver las cotas? Eso estaría bien. No tienen que estar cotas al revésadas. Por eso yo les decía, es preferible que las cotas en diámetros, estas también sean horizontales. Estas sean cotas horizontales para solo leer el plano desde vista vertical y listo. Entonces acá los datos que necesito nos dice de modo que sean legibles desde abajo o desde la derecha. Listo. Valores de dimensiones no dibujadas a escala deben ser subrayados, pero no en partes interrumpidas. Sí, cuando nosotros tenemos un eje, alguna figura demasiado larga, se realiza este corte de sección, esta sección. Esto es cuando la figura es demasiado larga y se va a ver muy delgada para poder recortar estas dimensiones que muestra. Imagínense 250 y estos 6 milímetros, entonces no se va a poder apreciar esta medida en el plano. Entonces ahí se hace una sección. La cota no es interrumpida, como les dije, esto ya entiende el programa. Dimensiones auxiliares en paréntesis, ya decía arriba. Ya nos dice valores teóricos, tienen que escribirse en un recuadro, su valor en un recuadro, no teórico. Sí, en teoría esto queda 12.5, esto tiene que tener una relación de 0.03 a 1. Ya, entonces como vemos de cotas, nosotros sí tendríamos varias observaciones para saber que estamos haciendo bien un plano. El símbolo de inspección es este de aquí. Ese es el símbolo de inspección. Es una medida de inspección, puede ser usada para control de calidad o solamente para hacer una ayuda al interpretar el plan. Hasta ahí vamos con las acotaciones principales, ¿sí? Entonces, hasta aquí son solamente algunas de las reglas. Vamos a ver esto aplicado en el programa. Entonces me voy a abrir de mis archivos. Me parece que nos toca el taller 5 que generamos el primer parcial. Entonces me busco mi carpetita. Listo. Taller 5. Taller 5, excelente. Vamos ahí.
Listo, esperemos que se abra. ¿De eso tienen alguna duda, alguna inquietud? No, Listo. Entonces, fijémonos acá, yo les había dicho, en una vista isométrica no es adecuado acotar porque no se aprecia bien. Entonces, esto solo para poder entender la figura y trazarla. Sí, vamos a generar el plano y vamos a acordarnos de todas las normas que hemos visto. Entonces, ya una vez abierta la figura, nos vamos a crear dibujo desde pieza. Escogeré ahí mi formato. Antes de eso, ¿no? Tengo que asignar el material. Pero bueno, a ver, vamos a cancelar. Con control tab cambiamos de archivo que está abierto. Listo, aquí tengo unas dos operaciones, no sé qué habrá sucedido. Hemos de haber dibujado de dos opciones. Ya, vamos a asignar el material para que ustedes puedan ver en una vista de sección cómo quedaría eso. Entonces, editar material o seleccionar de acá. Entonces voy a poner un acero al carbono no aliado. Todos los aceros, la representación serán líneas inclinadas a 45 grados. Después veremos cómo cambia si es que aplicamos otro material. Ahora sí, crear dibujo desde pieza o ensamble. Escogemos nuestro formato, que era 4in en automático. Aceptar. Inclusive yo puedo automatizar que ya me saque las vistas, las tres principales vistas, en caso de querer. Si no, igual con un par de comandos o clics, ya nosotros le podemos colocar. Entonces aquí ven, no está cargado estos datos, se cargan apenas yo coloque una vista. Entonces me puedo ir acá a dibujo, 3 vistas estándar. Del taller 5, sí. Listo, se han generado las vistas. Puedo yo acomodarlas dependiendo el lugar y la acotación. Entonces, este sí está una pieza precisa para todas las explicaciones. Entonces, primero, cuando nosotros agregamos las cotas, nos dice que sean en la que mejor se ven. Y si no se entiende, haga una vista de sección para que se entienda. Entonces vamos a primero acotar un poco y agregar unas vistas de sección. Todas las cotas, como ya le pusimos, tendrán que generarse en color azul. Entonces me voy a anotación, cota. Y trazamos. Listo, ¿qué nos decía de todas las medidas tienen que tener su tolerancia, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros podemos seleccionar tolerancia o precisión. Tenemos algunas de las opciones de tolerancias que ustedes han de haber visto en tecnología de taller y en metrología, en las dos asignaturas se ve. Entonces, por ejemplo, una tolerancia, vamos acá, una tolerancia bilateral. Tendremos un número mayor y un número menor. Por ejemplo, este 20 puede servirme si es que es 20.1 o si es que es 19.9. Entonces eso coloco yo aquí. Por ejemplo, 20.1
Y acá en el negativo 0.1. Ya, ¿cuándo utilizábamos paréntesis? Acuérdense. Según lo que había leído. Para las tolerancias, para las auxiliares, diré. Ya. Medidas auxiliares que solo es para complementar una revisión. Decía, ¿cómo era? Para supervisión. Revisión. Ya, acá voy a colocar que no tenga ningún decimal. Entonces va a ser, ay, perdón. Acá en nominal 2. Ya. Listo, entonces esta de aquí va a tener una tolerancia más menos 10 más menos 0.1, entonces era 20.1, 19.9, si yo coloco acá 2. Vamos a ver, ¿cuáles serían las dimensiones aceptables cuando la persona, operador o yo mismo fabrique esta pieza? ¿Cuáles serían las dimensiones aceptables, señor Quispe? ¿No está? Javier Quispe. Jefferson Ramírez, ayúdeme, por favor. Tampoco está. Después saben mandarme la excusa que no vale, no funciona. Vamos, señor Roñate. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta, Inge? No la escuché bien. ¿Cuáles son las dimensiones aceptables para esa cota? Mm, el 0.10. Señor Villagrán, ayúdeme, por favor. Sería 19.9 y 20.2, creo que es. Con los Al 20 que revés. al Al revés. revés. 20 más, 19.8. perdón, 20 más 0.1 más 0.1, 20 menos 0.2. Vamos de nuevo, señor Roñate. El 20 más 0.1 y el 20 menos 0.2. Ya, ¿cuáles serían las respuestas de esas operaciones? Sí me dice bien, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Hasta cuánto puedo decir que está bien construida esa pieza? ¿Cómo funcionan las tolerancias? ¿Cuál sería? Dice 20 más 0.1. ¿Cuánto es? ¿20 más 0.1? ¿Cuánto es? 20.1. Ya. Y para el otro, la otra tolerancia, ¿cuánto es la respuesta? 20.2. 20 20 menos, menos 0.2. ¿cuánto A sería? ver, 20.2. Menos, 20 menos 0.2. ¿Cuánto es la respuesta? 20 menos 0.2, ¿cuánto nos da? 19.8. 19.8. Eso. Entonces ya, eso es la tolerancia. Entonces, esta figura, cuando yo construya, será aceptable desde 20.1 hasta 19.8. Hay otras tolerancias que yo podría colocar. Voy a colocar acá. Otro tipo de tolerancias, por ejemplo, esta distancia. Preferible dice acá la norma que jale hacia la derecha si es que tengo que hacer hacia un lado la cota.
hacia la derecha. Por acá, ¿ya? Una vez aplicada la cota, de nuevo acá tengo la precisión, ¿sí? Entonces yo voy a ver tolerancia o precisión. Básica, bilateral, límite, simétrico, mínimo, máximo. 15 máximo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir seleccionando cuál aplicar. Voy a poner límite. Esta figura me sirve desde el 15 15.1 hasta 15, ¿sí? De 15 a 15.1 en estas caras me sirve. Entonces sería nuestra tolerancia que nosotros podemos aplicar. Sí, entonces esto depende de la aplicación. Por ejemplo, ustedes en el siguiente semestre van a ver matricería. Ahí tenemos tolerancias de H7, tolerancias de 0.1. Entonces esto se aplica de esa forma. Entonces ya saben cómo colocar en el plano. Ya, esos eran unos ejemplos. De ahí vamos a lo siguiente. Vistas de sección. En lo que es vista de sección, nosotros tenemos que generar una vista de corte en este caso. Déjenme ver, en dibujo. Vista de sección. Podemos nosotros trazar vistas de sección verticales, horizontales, inclinadas, dependiendo la necesidad. Entonces, como no se aprecia mucho acá en las figuras, yo trazaría una vista de sección vertical. ¿Ok? Cuando damos vista de sección, podemos mover al un lado o hacia el otro nuestra sección para poderla interpretar. Entonces, como hice un corte vertical, solo puedo jalar a la derecha o a la izquierda. Al revés, no, derecha, izquierda. ¿Ya? Entonces, podríamos colocarla esto solamente para que se aprecie, en este caso, cómo está hecho. Cuando nosotros hacemos las secciones, automáticamente se crea una numeración y también debemos estar pendientes que no se entrecruce con nuestras dimensiones, ¿sí? También otra más. Entonces ahí nos vamos a las reglas de acotar en el lugar adecuado. Ahora la sección puede ser de esta vista de corte, las flechas nos indican hacia dónde estoy viendo. Entonces corté por aquí, estoy viendo hacia acá, estoy viendo esta cara. Esta cara de aquí es la que se ve. Quienes han recibido dibujo técnico un poco tienen más la facilidad. Esta sería trasladarle acá. Esta arista viva aquí sería trasladada acá. Es lo que está viendo. Entonces, si nosotros en la parte de la vista de sección le cambiamos de lado, acá en invertir dirección, vamos a ver el otro costado de la pieza. Entonces voy a hacer el corte, igualito el corte, ahora estoy viendo para este otro lado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí lo logran hasta ahí? Las vistas de sección utilizamos cuando tenemos partes ocultas. En esta figura voy a aplicarle un taladrado. Voy a abrir. Como mi figura está abierta, podría irme con Control Tab a la figura. Voy a hacer en esta cara frontal una perforación para que puedan apreciar qué es lo que sucede explícitamente en la vista de sección allá.
Por ejemplo, aplico 20. Operaciones, extruir corte. No voy a hacerle por todo, voy a hacerle 20 hasta la una parte y desde ahí voy a cambiar de diámetro. Entonces eso sí va a ser como muy difícil que usted pueda ver a simple vista, digamos. 30. Profundidad de corte 30. Y desde acá le voy a aplicar un corte menor. En esta cara. Croquis. Círculo. Pongámosle cota 10. Operaciones. Igual no le voy a mandar hasta el final. Extruir corte. Ahí. 20 de extrusión de corte. Con eso, ahorita es difícil interpretar en esta vista o en la de acá. Entonces, para eso nos sirve nuestro plano, nuestra vista de sección. Entonces, ahí sí es muy útil, fijémonos. Pues yo les había dicho, ustedes no pueden acotar en aristas ocultas. En este caso, esta vista de aquí tendría vistas ocultas, aristas ocultas. Líneas ocultas visibles. Ya, entonces, estas aristas ocultas, aquí yo no puedo acotar, no se acota líneas ocultas. Yo puedo acotar en las líneas aristas vivas, donde sí se ven, aquí, por ejemplo. Aquí podría acotar la profundidad. Igual todo aplicando las tolerancias, ¿no? Diámetros, ¿en cuál podría acotar? ¿En cuál vista puedo acotar los diámetros? Señor Quispe. Javier Quispe. No está. Señor Ortega Carlos. ¿En qué diámetro? ¿Sería diámetro de sección? O sea, la longitud de la pieza. Ya, ¿en qué vista acotamos los diámetros? En la vista. en- ¿Sería la vista lateral o vistas laterales? ¿Cuál es? Ahorita está habilitado para que pueda trazar, rayar usted. ¿Dónde sería? Nos dice la norma acotar en la parte que mejor se vea. En la vista que mejor se pueda apreciar. Vista. En esta vista. No sé. ¿Ya? En este caso nosotros podríamos acotar acá, bien dice en esta vista. Entonces, si nosotros acotamos en esta vista los diámetros, sí está entendible, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos acotar con la función de taladro. Acotamos
y colocamos esta ya sería una indicación. Sí, nos dice ahí en este caso 30 por todo. No es por todo, es solamente 30 de profundidad. Acá nosotros le cambiamos. Pues a continuar, sí. 30. Este nos indica hasta la profundidad. Sí. 30 hasta la profundidad de 30. Ay, sí. Sí, entonces, diámetro 30 hasta la profundidad de 30. Esto nos indica este símbolo. Y este utilizaremos para acotar perforaciones. Donde tengamos agujeros o perforaciones, diámetro 30, profundidad 30. No dice por todo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Refrentado, dice. Tiene que ser refrentado, profundidad 30, pero refrentado. Sí, entonces, aparte de las cotas normales, nosotros tenemos que ya ir trabajando con lo que son cotas para perforaciones, acotación de perforaciones, acotación de diámetros, utilizar tolerancias. Entonces, si nosotros hacemos esto, cogemos y pegamos el 20, el 30, es lo más básico, lo que cualquiera aprende, digamos, en YouTube. Con dibujo técnico, ustedes ya conocen lo que son las tolerancias, tolerancias geométricas, calidad de acabado. Entonces, eso es lo que aquí también nos sirve. Podemos colocar líneas de centros. Indicar relaciones de tolerancias geométricas de concéntrica. Entonces el dibujo se va complementando y con eso vamos teniendo un mejor resultado al interpretar el plano. Concéntrica. Y voy a poner acabado superficial. Tolerancia geométrica. Concéntrica. Sí, entonces, ¿cómo funciona? Primero nosotros seleccionamos y mientras tenemos abierta la operación, vamos colocando la tolerancia. Aceptar. Listo. Entonces acá les digo, esas perforaciones son concéntricas. Está medio raro el mouse. Ya. Entonces esas perforaciones son concéntricas. Eso nos ayuda a ver el proceso de construcción. Sí, entonces puede ser esto maquino y esto es concéntrico. Entonces ya sé cómo trabajar. Vamos a las cotas de acabado superficial. Igual, en el acabado superficial ustedes pueden interpretar de acuerdo a qué tipo de procesos están trabajando. Y en esta parte colocamos nosotros las dimensiones. Y entonces en este caso todavía no hemos de aplicar un tipo de acabado. Igual especificaremos la rugosidad, el proceso e incluso la forma en la que tiene el acabado, ¿sí? Ok. Listo, entonces un plano completo
tiene que tener tolerancias, anotaciones de taladrados de manera correcta, acabado superficial bien detallado, cotas funcionales completas, cotas auxiliares, y tiene que cumplir con los requisitos básicos de lo que les había indicado, las propiedades, capítulo 4 de la norma del Código Técnico de Dibujo Mecánico. Listo, entonces ahorita van a hacer 2 grupos solamente y van a hacer una ficha mnemotécnica. Entonces, ¿cómo funciona la ficha mnemotécnica? Básicamente ustedes van a representar o anotar la idea principal de las normas que habíamos revisado. Entonces, ahorita les voy a abrir los grupos. Van a hacer eso. Retomamos esto después de una media hora del trabajo en grupo mientras trabajan. Y procedemos a realizar una explicación y terminamos con la figura taller 5, con todas las acotaciones. Listo, entonces el capítulo 4 de la norma de código de dibujo mecánico. Ahorita abro los grupos, tienen 30 minutos para trabajar. Regresamos, hacen la exposición y continuamos. Inge, está apagado su micrófono. Perdón. A ver, estábamos viendo el capítulo 4 de la norma de dibujo técnico mecánico. Entonces, en esa norma, nosotros tenemos en el capítulo 4, ahí los datos con las indicaciones, los reglamentos, digamos, que rigen a la generación y acotación de planos técnicos. Tienen ustedes que ingresar a la página, descargarse el archivo y vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, tal como yo ya lo había hecho, ustedes van a sacar el listado. Por ejemplo, ahí está capítulo 4, 4.1, que nos dice, me invento, las cotas no se deben entrecruzar. Entonces, ¿qué van a anotar ustedes? Solo las palabras clave, para que ustedes se acuerden. Ese es el método mnemotécnico. Entonces, ustedes solamente van a anotar una o máximo 2 para que sean las palabras claves, para que ustedes se acuerden esa regla. Así hacemos todos los artículos que dicen en ese capítulo. ¿Listo? ¿Entendido? O sea, en Solid no hacemos nada, Inge. Solo se... No, todavía no es en Solid. No, ya, Inge, eso ya, era. listo. Ok, no hay problema. ¿Cómo van, chicos, en el trabajo?
Sí, sí estamos avanzando. Estoy buscando el documento que dijo Inge, pero yo entré atrasado y entonces los compañeros se empieza a hacer así. Perdón, ha estado en silencio. Vamos a buscar la norma primero. Ahorita no estamos haciendo nada insólito. Estamos leyendo e interpretando la norma para que ustedes puedan hacer bien en SolidWorks. Entonces, la norma está en la sección recursos al final de todo el curso. Entonces, llegan y bajan hasta la sección de recursos. En la sección recursos, va a salir, ya. Aquí vamos a dibujo CAD. Entrando acá, nos vamos a la unidad 4. Al final, en recursos, tengo el código de dibujo mecánico. Este código de dibujo mecánico es lo que estábamos analizando. Capítulo 4, acotación. Entonces van ustedes a interpretar lo que me dice los ítems del capítulo 4. Máximo 1 a 2 palabras clave que ustedes se acuerden. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde está este? Ya, aquí está. Acotación, página 25. Entonces, lo primero, aquí, por ejemplo, 4.1.1, dice, todas las dimensiones necesarias para definir el lado final de la pieza representada e indicar. Entonces, yo ya hice eso, yo fui resaltando la palabra clave, fui resaltando las palabras claves y ustedes debieron haber visto, ¿no es cierto? Entonces, es una guía. Ustedes pueden sacar de aquí. Lea, por favor, la primera. ¿Qué nos dice? Todas las dimensiones necesarias para definir el lado final de la pieza representada deben indicarse directamente en el dibujo y aparecer una sola vez en el mismo. Ya, ¿cuál sería la palabra clave para que ustedes se acuerden esta norma? Sería definir las dimensiones. Definir las dimensiones. Ya, yo no me acuerdo, y ya resalté, ¿no es cierto? Definir las dimensiones de la pieza. Para mí sería dimensiones necesarias. Bueno, digo, yo con eso me acuerdo. Entonces yo veo esa palabra dimensiones necesarias y digo, ah, ya, tengo que acotar todas las dimensiones necesarias y una sola vez. Y ya me acuerdo con esa frase. En la segunda, por ejemplo, dice, deben indicarse en la vista que se muestre más claramente las características relevantes de la pieza. ¿Cuál es la que le hace acordarse de esta regla? Estas son normas, ¿no? Entonces, es para hacer bien nuestro dibujo mecánico. ¿Cuál sería? Indicarse en la vista. Ya. ah, indicarse, indicarse en la vista. La palabra clave también podría ser claramente, ¿no es cierto? Indicarse en la vista claramente. Listo. Sí, vamos a la tercera. Entonces, eso quiero que ustedes hagan, que entiendan esta normativa y ustedes haciendo este trabajo van a ir memorizando. Entonces, pueden hacer en Word, a mano, como sea, pero que ustedes se acuerden qué nos dicen estas reglas. Con palabras clave, no van a estar copiando todo este texto. Para que ustedes se acuerden. Esa es la actividad. No es nada insólito todavía. Ah, ya. Ya, Inge, gracias. Ok.
Inge, yo le estaba estaba pasando al cuaderno, no le estaba haciendo en la computadora. Ya, active la cámara y enfoca el cuaderno. Ya. Pero no tengo completo todavía. Ya En- le compré. lo que tiene. Inge, disculpe, mi cámara estaba media, mi micrófono no valía. Estaba haciendo ahí. Disculpe si. Ya, la idea era que pongan una, dos o hasta tres palabras, algo cortito que se acuerden. Tenían que Yo Inge, para mostrarle, yo también le hice en el cuaderno. sí, está bien, mejor que tengan a la mano para que puedan ocupar cuando necesitamos. Ahí le hice no muchas palabras porque no. Ya, entonces vamos a ver, deme la interpretación de lo que usted ha notado, señor A Villagrán. ver, de Uno la y primera, eso. de la primera era el diámetro, los diámetros deben estar definidos, bien definidos. Ya, todas las cotas deben estar en la vista que mejor les defina. Entonces tienen que poner las palabras que ustedes se acuerden. Las que ustedes se acuerden quedan bien en los planos. Sí, del 4.1.2 era diámetros y vistas más clara, en la vista más clara, los diámetros. Ya, explique cómo sería esa, cuál era esa. O sea, ese sería que en la vista donde se vean las partes más claras para las cotas. Exacto, en esa tenemos que acotar, en la vista que mejor se aprecia. Muy bien, sí, esa era la idea. Tenían que llegar hasta el ítem 4.1.8. Sí, entonces, 1.8, sí, sí. hasta ahí están las generalidades, al menos hasta ahí debían llegar. Vamos, grupo 2, señor Juan David Quispe, Ortega y Oñate. Sí, está bien, mejor que han hecho en el cuaderno que tengan ahí, que se acuerden. Sí. Ya, explique. Entonces, por ejemplo, aquí... Apaga el micrófono, compañero. Igual, mejor era que hagan Muy buenas cada uno. tardes, señoritas, señores Un segundo. presentes. Ah, ya. Ya, entonces en dimensiones necesarias, pues la palabra misma lo dice, solo utilizamos las que nos van a interesar en una acotación. En la segunda, indicarse en las vistas que se muestren. Es decir, que no vamos a acotar en las vistas que están ocultas o en las vistas que hacemos por corte, sino en las que estén claras. Ya la tercera, todas las dimensiones de la misma unidad, o sea, de la misma unidad, ya sea así en milímetros, en pulgadas o en centímetros o en metros, a una sola unidad. Ya la 4.1.4, número mínimo de dimensiones. O sea, no tenemos que acotar en exceso porque tanto en una pieza se ve, o sea, estaban las cotas. Junto con esto también señalé esta parte que está de aquí, dice proveer información útil. O sea, la palabra mismo lo dice, no habría necesidad de estar explicando. Ya la 4.1.5, funciones funcionales esenciales para la función de la pieza. A lo que le entendí de aquí era que una cota es casi como la de arriba. Las aristas funcionales o las cotas funcionales son las que se ensamblan una con otra, justamente. Ah, eso era, porque no le quedaba bien. Yo no entendía que era igual que la de arriba.
Si un pasador entra en un agujero, tiene que estar bien dimensionado eso para que calce. Entonces, esas son las cotas funcionales. Hasta ahí nomás. Entonces, eso pasan a mano, ¿no? Preferible en el cuaderno para que tengan y apliquen. Entonces, lo que van a hacer como actividad para la siguiente clase, con la siguiente figura de taller, van a ir aplicando esas normas, las generales hasta la 4.1.8, y con eso van a tratar de acotar por su cuenta un plano. Sí, pueden escoger, sería el taller 5, el que tendríamos que seguir. Entonces, con ese vamos a trabajar la siguiente clase. Igual van a compartir la pantalla, vamos a hacer las correcciones. Entonces, me parece que uno de los dos grupos, me parece que era el grupo del señor Roñate, estaban ya queriendo hacer el plano. Entonces, perfecto. Ahorita sí, ya tenemos una mejor idea de cómo hacer el plano. Con esas 8 reglas, esas 8 generalidades, con esas van ustedes a empezar a acotar. Y vamos a ver la siguiente clase y completamos con lo que nos falta. Vista de sección, como ya hicimos, también sacan la vista de sección. Disculpe, ¿con qué figura dijo que hagamos? Taller 5. Taller 5. Sí. Yo hice con taller 5. Sí, con esa misma. Esa es completita. La figura que estábamos viendo hoy, esa es taller 5. Listo. ¿Individual, Inge, o grupal? Claro, individual, para que practiquen ustedes mismos. Ya saben que los planos no pueden pasarse, ¿no? ¿O sí? No. ¿Cómo también se ha de pasar, Inge? No sabemos. Uy, sí. Bueno, yo he escuchado horrores y barbaridades cuando me uno a los grupos y no se dan cuenta. Conversan nomás. Pero bueno, a ver ya, no hay problema. Cada uno va a hacer. Quiero ver qué es lo que logran y qué errores tienen para que corrijan a tiempo antes del proyecto final. Entonces, si el proyecto final está mal, ahí sí vamos a estar fregados. Hoy les voy a enviar al grupo los archivos para que ustedes escojan el tema del proyecto final. Me demoré un poco porque prácticamente formateé la computadora y alguna información se me quedó en un disco que ahora no les reconoce. Entonces, casi en cero, digamos. Entonces, tengo que buscar de nuevo la documentación y ahí les puedo compartir tranquilamente. Sí, entonces nos vemos la siguiente clase. Sí, Inge. Listo. Gracias, Inge. Hasta luego, gracias. Hacer a estas horas, ¿no? Por favor. Listo. Gracias, Inge. Buena tarde. Linda tarde. Buena Hasta tarde. luego, Inge. Hacen bien.